Bienaventurados los de corazón limpio. Exégesis cristiana por Héctor Cuevas. Las bienaventuranzas. En el Evangelio, según San Mateo, el Sermón de la Montaña se inicia con las bienaventuranzas, que constituyen una serie de promesas que Jesucristo hace a sus discípulos al inicio de su predicación, anunciándoles que después de los sufrimientos vendrían tiempos mejores, llenos de alegría, de consuelo, de amor y de felicidad, que los que sufren, los marginados, los pobres, los perseguidos, los despreciados y los excluidos tendrían su recompensa. Leamos el texto que aparece a continuación. Cuando Jesús vio la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque se llamarán hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan cosa contra ustedes, toda clase de mal. Gocen y alégrense, porque en el cielo ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Mateo 5, 1 a 12. La lectura de este texto nos recuerda los primeros versos del capítulo 3 del libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, en los cuales el autor nos habla de dos momentos en la vida, de dos tiempos diferentes, uno para el sufrimiento y otro para el disfrute. Veamos. Todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. El momento en que se nace y el momento en que se muere. El momento en que se planta y el momento en que se cosecha. El momento en que se hiere y el momento en que se sana. El momento en que se construye y el momento en que se destruye. El momento en que se llora y el momento en el que se ríe. El momento en que se sufre y el momento en que se goza. El momento en que se esparcen piedras y el momento en que se amontonan. El momento de la bienvenida y el momento de la despedida. El momento de buscar y el momento de perder. El momento de guardar y el momento de desechar. El momento de romper y el momento de coser. El momento de callar y el momento de hablar. El momento de amar y el momento de odiar. El momento de hacer la guerra y el momento de hacer la paz. La idea de dos tiempos, de dos momentos, uno de sufrimiento y otro de felicidad, está reflejada también en la siguiente parábola
que aparece en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba llenarse de lo que caía, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al lado de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el abismo entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él aquí es consolado y tú atormentado. Volvamos a las bienaventuranzas y fijémonos en cada una de las promesas de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son aquellos que carecen de grandes ambiciones y que no buscan reafirmarse o perpetuarse en el mundo con sus obras. Se aceptan a sí mismos, a los otros, la vida y a los acontecimientos tal como son. No pretenden que las cosas sean como ellos quieran y no sienten la necesidad de dejar sus huellas visibles y perennes en todo lo que hacen. Asimismo, reconocen la levedad y transitoriedad de todo lo existente y no tienen interés en el éxito personal y en que su nombre sea preservado con el pasar del tiempo. El siguiente pasaje del Evangelio de San Mateo nos ayudará a comprender mejor esta bienaventuranza. De pronto vino uno y le dijo: Maestro, ¿qué bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Pero si quieres entrar a la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás al prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Mateo 19, 16 a 24. A pesar de que ha observado los mandamientos, el joven rico tenía un vacío. Le hacía falta algo para sentirse realizado. Por eso se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué debo hacer? Sin embargo, la respuesta del Señor lo deja desconcertado. No esperaba una respuesta así. Su sorpresa fue grande. Hasta los mismos apóstoles se quedaron sorprendidos. Probablemente esperaba un elogio por haber cumplido estrictamente con la ley divina, pero quedó mal frente a todos, pues Jesús le pidió algo que no era
imposible en sí mismo, pero que para muchos de nosotros es difícil de poner en práctica. El joven estaba demasiado identificado con los bienes materiales, por eso su camino hacia la vida eterna estaba bloqueado. Para alcanzar la vida eterna hay que hacer a un lado lo que estorba o hace pesada la marcha. Una condición indispensable para que los ricos se salven es que compartan con los necesitados los bienes que Dios les ha concedido, tal como dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo. A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, que atesoren para sí un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Es difícil para un hombre rico tomar la decisión de comprometerse a involucrarse en la búsqueda del reino de los cielos, pues esa no es la prioridad de su vida, y cumplir con los términos del mandato que les dará Jesús a sus discípulos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Con estas palabras el Señor envía un mensaje de esperanza a los que sufren, a los que lloran, a los oprimidos, a los marginados, tal como leemos en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, cuando en la sinagoga de Nazaret el mismo Jesús leyó el siguiente pasaje del capítulo 61 del libro del profeta Isaías, que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Más tarde, el apóstol San Juan, en el capítulo 21 del libro Apocalipsis, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, nos dirá: oí una voz potente que salía del trono. Mira, la morada de Dios entre los hombres, morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, les enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. Apocalipsis 21, 3 a 4. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Para comprender mejor estas palabras de Jesús, leamos lo que nos dice el Salmo 37. No te alteres a causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Confía en el Señor y practica el bien. Así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Un día los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra. Pon tu camino en las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo. Harás brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad.
Desecha la ira y el enojo. No te alteres, que eso empeora las cosas. Un día todos los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra. Salmo 37, 1-9. Veamos también lo que nos dice Cristo en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Cristo prefirió pasar todas las experiencias humildes de la vida y andar entre los hijos de los hombres, no como un rey que exigiera homenajes, sino como quien tenía como misión servir a los demás. Las palabras de Jesús contradicen la creencia muy arraigada de que los mansos tienen menos posibilidades de triunfar en la vida debido a que son ignorados, que muchos se aprovechan de ellos y hasta los pisotean, y que, por el contrario, son los fuertes, los dominantes, los que tienen éxito en la lucha por la existencia. Lamentablemente vivimos en un mundo donde la humanidad es una virtud poco frecuente. Lamentablemente vivimos en un mundo donde la humildad es una virtud poco frecuente. Es la excepción y no la regla. Son pocas las personas que la poseen y menos la practican. Veamos los siguientes casos. Muchos son los que luchan por alcanzar la fama. No importa el precio que tengan que pagar para lograrlo. Buscan ser elogiados y aplaudidos. Prefieren siempre los primeros lugares. Quieren ser alabados, admirados y reconocidos. Muy pocos son los que quieren vivir en el anonimato y pasar desapercibidos. Casi nadie quiere estar en los últimos lugares. Todos quieren ser ganadores y muy pocos aceptan ser perdedores. Ocultamos nuestras deficiencias y limitaciones y simulamos virtudes que estamos lejos de poseer. Somos esclavos de la aprobación de los demás. Nos importa mucho qué dirán y qué pensarán de nosotros. No soportamos hacer el ridículo. Nos duele mucho cuando no nos toman en cuenta. Queremos que nuestros hijos obtengan las mejores calificaciones en la escuela, aunque no se la merezcan. Y si fuese necesario que falten a la ética para lograrlo. Muchas veces confundimos el orgullo con la dignidad y el honor con el prestigio. Vivimos de la apariencia y la ostentación. Competimos con el vecino o con el amigo. No queremos quedarnos atrás de los demás en cuanto a los muebles de la casa, los viajes, el carro o el celular. En el siguiente texto, que aparece en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, Jesucristo resalta nuevamente la importancia que él le daba a la humildad. Al ver Jesús como los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos puede venir y decirte: dale tu lugar a este otro. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, pásate a un lugar de más honor. Así recibirás honores de los que te están sentados contigo a la mesa. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla
será engrandecido. Es relativamente fácil ser honestos con nosotros mismos y ante Dios y reconocernos como pecadores ante sus ojos, pero cuán difícil es permitir que otros digan cosas así de nosotros. Todos preferimos condenarnos nosotros mismos y no que otros nos condenen. No estamos preparados para permitir que otros piensen o hablen de nosotros aquello que hemos reconocido ante Dios que somos. Existe una hipocresía básica que está siempre presente cuando la mansedumbre está ausente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas palabras de Jesús expresan la misma idea que aparece en el Salmo 107. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace a favor de los hombres, pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Pero los hambrientos y los sedientos a los que el Señor satisface con aquellos que tienen hambre y sed de justicia, tal como nos dice el Señor por medio del profeta Amós. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre al país, no hambre de pan ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Esa hambre espiritual es una característica de los ciudadanos del reino de Dios, cuya ambición suprema no es material sino espiritual, cual se han propuesto buscar primero el reino de Dios y su justicia. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan leemos las siguientes palabras de Jesús: Yo soy el pan que da la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. En otras palabras, si queremos saciar nuestra hambre y nuestra sed de justicia, solo tenemos que buscar a Cristo y creer en Él. Tal como nos dijo Jesús: no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre. Y recordemos sus palabras a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en un manantial de agua que brotará, dándole vida eterna. Este planteamiento sobre el hambre y la sed nos lleva a las palabras del salmista: como el siervo sediento busca al río, así Dios mío te busco a ti. Este anhelo es un deseo de ver el reino de Dios establecido en la tierra por la práctica de la justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ser misericordioso y solidarios a identificarnos con los sufrimientos y las miserias de los demás necesitados. En este pasaje, Jesucristo así nos invita: tener compasión con los demás, a identificarnos con sus problemas, a acompañarlos en sus momentos difíciles, a hacer nuestros los problemas del prójimo, no ser indiferentes ante el sufrimiento y el dolor de nuestros semejantes. Como dice el proverbio: no te niegues a hacer los favores debidos cuando esté en tus manos hacerlos. Si hoy
puedes ayudar a tu prójimo, no lo pospongas para mañana. La misericordia es la cualidad dominante de Dios. Respeto al hombre incluye los aspectos de compasión, ternura, clemencia, piedad, paciencia, tolerancia. En esencia, todo beneficio de Dios al hombre tiene carácter de misericordia, pues no se basa en derechos o méritos humanos. Veamos lo que nos dice el Salmo. El Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo ni tampoco para siempre. Nos guarda, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. En el siguiente pasaje del Evangelio de San Lucas, Jesús nos revela el alcance y la profundidad de la misericordia del Padre Celestial. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió: tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar, así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a sus padres: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras
y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y los hemos hallado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Como dice el salmista: ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene manos limpias y corazón puro. Los judíos eran exigentes en lo relativo a la pureza ceremonial, que sus reglas resultaban insoportables. Les preocupaban tanto las reglas, las restricciones y el temor de la contaminación externa, pero no percibían las manchas que el egoísmo y la malicia dejan en el alma. Sin embargo, Jesús no menciona esa pureza ceremonial entre las condiciones para entrar al reino. Da énfasis a la pureza del corazón. Sin embargo, las palabras de Cristo, bienaventurados los limpios de corazón, tienen un significado mucho más profundo. No se refiere a los que son puros según el concepto del mundo, es decir, exentos de lujuria, sino a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma, libres del orgullo y del amor propio, que son humildes y generosos como niños. Veamos lo que dice el Salmo 25. Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? El que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo, el que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino, el que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios, el que cumple sus promesas aunque salga perjudicado, el que no presta dinero con interés ni acepta soborno en contra del inocente. El que vive así jamás caerá. Los limpios de corazón son aquellos absolutamente sinceros, que llevan una vida pública y privada transparente ante Dios y ante los hombres, que rechazan la hipocresía y el engaño y carecen de segundas intenciones. Son personas de una sola pieza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, mientras ellos serán llamados hijos de Dios. Según esta bienaventuranza, todo cristiano es llamado a ser pacificador en todos los ambientes en que se encuentre, ya sea en el lugar o en el trabajo, en la escuela o en la calle. Nunca deberíamos buscar conflictos por nosotros mismos o ser responsables de él. Debemos procurar activamente la paz. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Cristo es el príncipe de la paz y su misión es restaurar en la tierra la paz destruida por el pecado. La gracia de Cristo, aceptada en el corazón, vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. Los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz. Cualquiera que revele el amor de Cristo por medio de una vida sana, cualquiera que incite a los demás por la palabra o por los hechos a renunciar al pecado y entregarse a Dios, es un pacificador. El mensaje de paz es el mensaje del Evangelio para las personas que encuentran la paz en su interior y entre ellos mismos.
cuando entran en una buena relación con el Padre Celestial por medio de Cristo. Consecuentemente, ser un pacificador es trabajar por una buena relación entre todas las personas. La siguiente oración de San Francisco de Asís sintetiza lo que debemos hacer para ser pacificadores y tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Señor, hazme tú un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga el amor. Donde haya ofensa, tu perdón. Donde haya discordia, armonía. Donde haya error, ponga la verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida. Bienaventurados los perseguidos porque la justicia... Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Los seguidores de Cristo estamos llamados a poner verdad donde haya mentira, a introducir justicia donde haya abusos y crueldad con los más débiles, a reclamar compasión donde haya indiferencia ante los que sufren. Seguir así a Jesucristo trae conflictos, problemas y sufrimientos. Debemos estar preparados para cargar las reacciones y resistencia de quienes, por una razón u otra, no buscan un mundo más humano, tal como lo quiere ese Dios encarnado en Jesús. Recordemos que Cristo no murió en cama de muerte natural como consecuencia del desgaste biológico que producen los años. Tampoco murió víctima de un accidente casual o fortuito, sino ajusticiado después de ser condenado a muerte en un largo proceso, conducido por las fuerzas religiosas y civiles más influyentes de la sociedad de esa época. A Jesús lo mataron violentamente. Primero lo torturaron y luego lo crucificaron. Después de hacerlo caminar un largo trecho con la cruz a cuesta. Su muerte fue la consecuencia de la reacción que provocó su actuación fraterna y solidaria con los pobres y abandonados de entonces. Eso quiere decir que no se puede vivir el Evangelio sin correr ningún riesgo. No se puede rechazar, no se puede luchar por construir el reino de Dios, que es el reino de fraternidad y justicia, sin provocar el rechazo y en algunos casos la persecución de aquellos que no les interesa que reine la justicia. Es muy difícil solidarizarse con los indefensos sin sufrir la reacción de los poderosos. Uno de los mayores riesgos del cristianismo actual es ir pasando poco a poco de la religión de la cruz a una religión del bienestar. El peligro de una religión sin aguijón, que terminará predicando un Dios sin cólera que conduce a unos hombres sin pecado hacia un reino sin juicio por medio de un Cristo sin cruz. En ese sentido debemos recordar las palabras de Jesucristo que aparecen en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda la vida por mí, por mi causa, la conservará.
Descubrir el Evangelio como fuente de vida y estímulo de crecimiento sano no significa vivir inmunizado frente al sufrimiento. El Evangelio no es un tranquilizante para una vida organizada al servicio de nuestro bienestar. Cristo hace gozar y hace sufrir, consuela e inquieta, apoya y contradice. El seguimiento a Jesús conduce siempre a la cruz e implica estar dispuesto a sufrir conflictos, polémicas y hasta persecuciones. Pero su resurrección nos revela que a una vida crucificada, vivida hasta el final con el Espíritu de Jesús, solo le espera el reino de los cielos. Continuaremos